Cordial saludo, estimado tutor y compañeros. A continuación daré desarrollo al componente práctico del curso Electrónica de Potencia. Práctica número 1, características del SCR. Mi nombre es David Fabián Ibanegas Vázquez, mi código es 8829122. Pertenezco al CEAD José Acevedo y Gómez, del programa Ingeniería Electrónica del curso Electrónica de Potencia. Como lo anuncié anteriormente, daré desarrollo a la práctica número 1, características del SCR, y el objetivo de este video es para que quede constancia de la realización de la práctica número 1 autodirigida. Entonces, para lo cual contamos la fuente de alimentación B2, la fuente de alimentación B1, el amperímetro para medir la corriente de compuerta, el amperímetro para medir la corriente de ánodo cátodo y el voltímetro para medir el voltaje de ánodo cátodo. Queda constancia que fue realizado el sábado 2 de noviembre en este horario. Aquí está el montaje realizado, como lo indica la guía. El SCR, en este caso yo utilicé un TYN 612, un 616 no lo encontré en el mercado, y una resistencia de 75 ohms, un potenciómetro de 10K, un potenciómetro de 4K y una resistencia de 75 ohms. También ubiqué un pulsador normalmente abierto para desactivar el SCR. Entonces, en este momento la guía nos dice que debemos ajustar la fuente de voltaje B1, lo debemos ajustar a un valor aproximadamente de 15 voltios. Entonces, como lo podemos observar, está ajustado a 15 voltios. Luego nos dice que lentamente vamos a variar el valor de B2 hasta que el SCR conduzca. Entonces, en este caso, todo el voltaje de la fuente de alimentación B1 está entre el ánodo cátodo, y vamos a ajustar lentamente el voltaje de B2 hasta que el SCR empieza a conducir. ¿Qué va a pasar con el voltaje de ánodo cátodo? Va a caer a 0.7. Y vemos que va aumentando. Va aumentando. Vamos aumentando. En 3.6. La corriente de compuerta está en 351.5 microamperios. Y la corriente de ánodo cátodo está en 0.01 miliamperios. El voltaje continúa en 15.01 y vamos en 4.5 voltios. Vamos en una corriente de 512 microamperios, la corriente de compuerta. Y un voltaje de compuerta de 6.1 voltios. El voltaje continúa. En este caso, el voltaje de compuerta está en 7.8. El voltaje ánodo cátodo está en 0.707 voltios. La corriente de ánodo cátodo está en 3.51 miliamperios y la corriente de compuerta del SCR está en 683 microamperios.
por más de que yo le suba acá el voltaje, lo que voy es aumentar únicamente la corriente de compuerta, pero el voltaje de ánodo cátodo cae a 0.706 voltios. En este caso el SCR está conduciendo. Entonces, ¿cómo hago? Si yo quito aquí el voltaje, bajo el voltaje a 0 de la fuente de alimentación B2, que es el voltaje de compuerta, el voltaje de ánodo cátodo está en 0.726. Entonces lo que yo hago es desactivar el SCR con este pulsador, que lo que hacemos es enviar el ánodo a tierra. Cuando yo lo pulso, nuevamente recupera los 15 voltios que le está enviando la fuente de alimentación B1, como lo podemos observar acá. Y nuevamente hasta en 7.6 se activó el SCR, empezó a conducir en 7.6 voltios. Como lo podemos ver acá, en 7.6 voltios condujo, perdón. Entonces, por más que quite el voltaje de compuerta, el SCR está activado hasta que yo lo haga un reset acá y nuevamente recupera el voltaje. Muchas gracias. La guía nos dice que debemos quitar o desconectar el pin de compuerta. Ya lo vemos acá. Y que lentamente vamos a bajar el voltaje de B1. Y empezar a ver hasta que este punto de corriente llegue a 0. Que sería el valor de la corriente de mantenimiento, como lo podíamos observar anteriormente, que era 3.57. Acá podemos ver que van 13 volts. Vamos a bajar el voltaje hasta que la corriente caiga a 0. Que en este caso sería la corriente de mantenimiento IH.